Hola, mi nombre es Paola Altamirano, tengo 23 años, nací y vivo en Quito, Ecuador. Pues agradezco mucho este espacio, esta invitación muy especial para compartir con ustedes mi testimonio y milagro de vida que Dios me ha regalado. Pues les comento, vengo de una familia súper unida, mis padres son casados, viven conmigo, gracias a Dios. Tengo un hermano que me dio dos maravillosos sobrinos. Eh, pues nací, crecí en una familia muy linda donde mis papás me dieron muchas comodidades, muchas cosas que soy muy agradecida con ellos. Y pues siempre mi papá enfocándome a que el nombre de uno vale, a que siempre al ser jóvenes, al ser niños, jóvenes y adolescentes, pues para llegar a ser adultos debemos siempre hacer las cosas bien, siempre destacarnos. Y pues la única responsabilidad que yo tenía era de tener buenas calificaciones, de tener todo en orden, hacer caso a mis papás, honrarles a mis papás, creo que era una de las cosas que siempre me llevaba. Pues yo crecí, me crió mi abuelita paterna, que fue parte muy importante en mi vida. Con esto, pues pasaron los años. A los 12 años le perdí a mi abuelita paterna. Fue un duelo muy fuerte, un duelo que me costó muchísimo aprender a que las cosas no son como uno quiere, sino como Dios lo dispone. Cuesta mucho entender eso. Y Dios sabe cómo hace las cosas, que en ese momento, luego de un año, llegó mi sobrino, que nos trajo luz, nos trajo paz a nuestra vida. Ramiro es mi primer sobrino, es alguien muy especial para mí. Luego tuve como que este crecimiento en el que yo seguía solo dedicándome a disfrutar mi vida porque yo soy una adolescente, tenía 12, 13 años y pues tenía que sacar solo buenas calificaciones porque no tenía que preocuparme más, o eso es lo que mis papás me daban ese beneficio, esa comodidad. Pues bueno, pasó. A los 16 años, gracias a Dios tengo una mamá muy meticulosa, muy precavida, que siempre está con citas médicas, controles y todo. Y gracias a ella, pues me tocaban los exámenes médicos y en esto salió unas alteraciones hormonales, que siguieron muchos exámenes, muchas investigaciones con los doctores y llegó a la conclusión que tenía un tumor en la cabeza. Un tumor que podía ocasionar muchas cosas, desde la infertilidad, dolores de cabeza, algunos problemas hormonales, subidas y bajadas de peso, pues bueno, muchas cosas que, que no las creía, que no sabía por qué, la poca empatía de ese doctor, de ese profesional, que me dijo, pues bueno, no se puede hacer mucho, pero esperemos que todo pase. Aprendí a ser muy empática. Pasé por muchos médicos que me recetaban algunos medicamentos carísimos, otros que me decían, no se puede hacer nada. Eh, Mis papás tuvieron que invertir mucho en mi medicación. Había una pastilla que podía reducir el tumor. Esa pastilla costaba $10. Debía tomar 3, 5 a la semana. Había un spray que era al comienzo era el primero que calmaba mis dolores de cabeza. Tenía unos dolores de cabeza que me golpeaba en la pared, la cabeza, me golpeaba, me jalaba el cabello. Aprendí a dormir con antifaz porque eso muchas veces era lo que me relajaba un poco para dormir. Muchos decían que eran migrañas horribles, eran unos dolores fatales. Pues pasé por muchos dolores, muchos malestares, bastantes años. En estos años recorrí muchos neurólogos, neurocirujanos, muchos endocrinólogos, muchos ginecólogas. Pues bueno, en estos el resumen era que no se podía hacer nada, que siga tomando la medicación, pues va a hacer efecto. Un doctor me dijo, entonces no estudie, no va a poder hacer nada de su vida, porque usted está así, no va a poder hacer nada. Ese tumor no sé si se pueda operar porque
está en una zona muy delicada de la cabeza y pues bueno, hay un 50-50. La medicación debe hacer su efecto, algún día va a pasar, o si no, pues la cirugía, pero yo no me arriesgo. Estaba en una zona muy delicada. Pasar el tiempo, yo llegué, pues yo tenía 16 años. A los 16 años, cuando uno cree que debe comerse el mundo, debe aprovechar la vida, debe ver muchas cosas del momento porque somos jóvenes y queremos experimentar la vida, pues yo tuve que pasar por muchas cosas. Para esto, yo siempre me visualizaba, decía, ya a los 15, 16 años nos empiezan a preguntar y a decir, ¿y tú qué vas a hacer de grande? ¿Y qué quieres hacer? ¿Y qué aspiras? ¿Y qué es lo que tú quieres en 10, 20 años? Pues bueno, yo siempre decía, yo quiero ser una gran profesional, quiero ser psicóloga, quiero tener mi fundación para seguir ayudando a muchas personas. Quería tener mi grupo de ayuda social, mi fundación, y decía, pero eso lo hago cuando yo esté muy bien estable, económicamente estable, que yo esté con mi familia, con mi hogar, todo súper bien establecido, y luego hago lo que yo soñaba desde niña. Bueno, en este proceso, con muchos dolores de cabeza, tenía una familia que los domingos siempre era de parrillada, la parrillada que muchas veces se limitaron porque yo era muy, muy golosa y ya no podía haber carne, porque la carne, si yo comía, pues tenía que asumir las consecuencias de que tenía un dolor de cabeza 5 o 6 días o más. No podía comer embutidos porque eso hacía que me duele la cabeza. Un cumpleaños, un cumpleaños de alguna persona o mi cumpleaños, no podían haber chocolates y si había, pues debía asumir las consecuencias de que luego, pues debía aguantarme esos dolores de cabeza, debía pasar por jalarme el cabello, golpearme en la pared, debía pasar por todo eso. Había medicamentos que ya no me hacían efecto, había un spray que me recomendaron que costaba $50 y era para 3 puffs. Yo hasta para eso pensaba si en serio me dolía tantísimo la cabeza o tal vez lo podía aguantar. Aguantar en esa magnitud, claro. ¿Para qué? Para que mis papás ya no sigan gastando tanto dinero como lo hacían con las pastillas diarias que debía tomar. Pasaba los viernes, que muchas veces nosotros ya acabamos la semana y queremos salir y queremos disfrutar, pues pasaba acostada en mi cama, tal vez disfrutando de algo, comiendo solo frutas y limitándome un montón porque los dolores de cabeza no me dejaban vivir. Cambió mi vida totalmente, pero gracias a Dios encontré a una persona que es mi pareja, que me ayudó mucho en este proceso, al ser joven igual que yo, 17 años tenía él en ese tiempo. Pensé que nunca me podía comprender en esta magnitud de que yo tenía que estar acostada y tal vez los planes de salir, de tomar, de comer carne o de ir a por golosinas o que en un aniversario se pueda dar chocolates, no era tan adecuado por mi enfermedad. Me entendió tanto, fue mi compañero de dolores, de muchas cosas, y hoy en día seguimos. Seguimos juntos, pero ha sido mi apoyo incondicional. Él también se puso conmigo a que mejor no salgamos, mejor evitemos eso. Y es más lindo un plan en la casa para relajarnos de toda la semana y ya no de comernos el mundo por toda la semana que hemos pasado. Tuve personas increíbles, mis papás nunca renegaron lo que pasaba, me entendían completamente, pero era yo la que les veía sufrir a ellos, la que muchas veces no decían nada, se callaban, pero veía en sus ojos, en sus gestos, que les dolía mucho y que tenían que mostrarse fuertes para que, claro, yo tampoco me derrumbe o me ponga a llorar para que me duela mucho más la cabeza. Bueno, fue así mi proceso, fue muy, muy duro, que yo a los 16 años empiece a
a estar en hospitales bastante tiempo, a ver que la resonancia subió, bajó, el tumor sí aumentó, porque seguía con dolores de cabeza, que la medicación ya no hacía efecto, que muchos doctores me decían, y sigue estudiando, ¿para qué estudia? Si no sabe qué va a pasar de su vida. No gaste más plata, gaste su medicación, pero ya no les haga gastar a sus papás en la universidad. Hay muchos sueños que como jóvenes tenemos. Pues bueno, pasó mucho, muchos años con estos dolores, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de Enrique, que es mi pareja. Y pues nada, tuve muchos, en este proceso yo me quejaba mucho. Decía, Dios mío, te tengo una fe, yo te adoro, yo creo en ti, Virgen Santísima, te amo, tú como madre, no permitas que yo, tu hija, pase por estos dolores tan fuertes. Tú no sabes cómo son estos dolores. Nadie comprendía la magnitud del dolor de cabeza, de los dolores emocionales también, al verle a mi familia así. Y siempre cuestionaba y le decía mucho a Dios, ¿por qué? Si estoy haciéndole caso a mis papás, ¿por qué si estoy teniendo buenas calificaciones? Si mis papás son buenos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué motivo me pasa esto? Si yo trataba de hacer las cosas bien, ¿por qué? Y siempre era el por qué. Sin embargo, pues me cansé, creo, me cansé de preguntar tanto el por qué y solo era como, bueno, ya, voy a seguir con mi vida haciéndoles caso a los doctores de las medicaciones y todo, pero no me voy a detener en mis planes. Y si tengo que morirme, pues voy a ser feliz hasta el último día, haciendo lo que me proyectaba en 10 años y todo, teniendo todo el tiempo del mundo. Llegó la pandemia, me volví a cuestionar de que por qué pasa esto, de que por qué me está pasando todo esto, si quería aprovechar el tiempo y todo. Sin embargo, aprendí. En esa pandemia aprendí a valorarle mucho más a mi papi, que es mi amor, así es como le digo, y a mi mami, que es la princesa. Siempre le digo la princesa. Mi papá se llama Ramiro Altamirano, mi mamá Norma Siccho. Y pues nada, aprendí a valorarles mucho a mis papás, a pasar muchísimo tiempo con ellos. Creo que la pandemia nos detuvo un rato, el pensar de, Paola, tal vez lo que tú querías era agilizar todo, porque piensas que te vas a morir, entonces querías hacer tu grupo social, querías salir, querías comerte el mundo. Sin embargo, creo que era lo principal de que tanto trabajo, tantas cosas que tenemos, nos detuvo a ver lo que era realmente importante y era el hecho de saber con quiénes cuentas, de que esas personas han sido increíbles. Y nada, la pandemia me ayudó mucho y aún así yo decía, gracias Dios mío, aproveché el tiempo con mis papás, hice postres con mis papis, engordamos juntos, nos molestamos más, nos unimos más como familia. Gracias porque me hizo valorar más a la persona que tengo a mi lado como pareja. Gracias porque me di cuenta que mis sobrinos eran muchísimo más importantes. Eh, para eso ya tenía mi sobrina Rafaela, que fue muy, muy importante. Entonces, eh, pues bueno, en todo este proceso, yo, a pesar de valorar, me seguía cuestionando, creo, en algún punto, de que por qué y por qué y por qué. Habían dolores de cabeza que yo me aguantaba y ya no decía nada, porque si yo le decía a mi enamorado, pues él se iba a sentir mal. Si yo les decía a mis papás, sabía que ellos se iban a sentir mal y luego de dejarme a mí media dormida con los dolores, iban ellos a llorar en la cama. De que muchas citas médicas yo salía y era como, ¿sabes qué? El doctor me dijo que creció 2 milímetros más el tumor y que me aumentaba la dosis. Para esto, mi novio
evitaba. Y en algún momento sí me dijo, no puedo hablar contigo de esto, yo quiero ser tu apoyo, no quiero que tú me veas mal. Mis papás solo me decían, no, mija, no pasa nada. Siempre trataban de mostrarme con una sonrisa, algo que, que también les afectaba mucho. Mis sobrinos tan chiquititos me decían, ñaña, pero estás con el dolor de cabeza, pero ¿y ahora qué podemos hacer? La ñaña está con dolor de cabeza y no podemos hacer bulla. No podemos jugar con ella porque le va a doler más la cabeza. Mi hermano se cuestionó un montón. Mi hermano lloraba. Mi hermano me decía, Pau, tú eres buena. Siempre trataba de reafirmarme eso. Sin embargo, yo perdí mucho esa credibilidad de que yo no sé por qué me pasaba. Simplemente voy a vivir mi vida. Pasé mucho tiempo así, de callarme mis dolores, porque ya no quería, sufría por mí, por mi dolor, por mi enfermedad, pero sufría también por verles mal a las personas más importantes de mi vida. Que me callé mucho. Estuve, estuve mucho tiempo, a veces sola, a veces decía, no me duele, mamita, no me duele, pa, no me duele, mi amor. Y fingía, aun cuando ya me conocían mis dolores. Ya sabían que cuando la Pau estaba con los ojos súper chiquitos, cuando la Pau ya estaba media sola acostada, era porque su dolor ya no daba para más. Bueno, hasta que llegó un día de tantas citas médicas que yo tenía, que, que llegó una amiga a decirme que había un doctor muy bueno, que estaba en el top 10 del mundo. Para esto, creo que en algún punto me cuestioné tanto que decía, pues bueno, solo, Dios mío, te pido que la ciencia avance y que llegue alguien que se arriesgue a operarme. Mis oraciones, mis pedidos cambiaron y era eso. Era de decir, yo quiero operarme, quiero que la ciencia avance, que llegue alguien que se arriesgue a operarme la zona delicada de la cabeza en la que estaba el tumor. Y ya, creo que ese era mi pedido. Ya no, creo que creí en la ciencia más que en la fe, que la tenía, pero muchas veces bajó, bajó un montón porque verles así a mi familia, por tantos dolores que tenía, me esmeraba por hacer bien las cosas y aún así me pasaba todo esto. Pues bueno, eh, llegó el día en que dije, espero que no salga con las mismas frases, las mismas conversaciones este doctor que me opere. Y este doctor estaba en otro país. Yo las citas médicas las tenía virtual. Sin embargo, llegó el día. Para esto, en marzo del 2021, yo me hice una resonancia magnética, otras que era el control para ver de qué tamaño estaba mi tumor. Y nada, estaba súper grande, estaba afectando mis reflejos. Yo no podía ver, como que aquí mi mano, acá al lado, no podía verla porque no tenía reflejos. Subí bastante de peso, tenía algunos problemas muy vergonzosos en ese momento, porque claro, la chica es joven y qué foca estar así, qué vergüenza estar así. Sin embargo, era como que bueno, ya solo quiero que el doctor me opere. Para ese entonces, en marzo, el tumor estaba muy grande y yo tenía que esperar de marzo a septiembre, octubre, para poder yo ver otra vez de qué tamaño estaba el tumor y ver si seguía creciendo para ver si ahí el doctor se estaba arriesgando a operarme. Pues para esto, en marzo, luego de pasar por 3 años, 3, 4 años de este sufrimiento
con mis papás y mi hermano, tal vez decirlo mi núcleo familiar. En una conversación, mi papá comentó a sus hermanos, hermanos que mis tíos, pues, éramos una familia muy unida, muy cercana, en realidad, y fue cuando recién se enteraron. Se apenaron muchísimo. Muchas fueron las quejas de que por qué están viviendo esto solo, por qué no nos contaron, cuánto tiempo ha pasado. Y pues mucha preocupación de parte de ellos. Tuve una misa muy especial, me pusieron aceites, me dieron los santos óleos, porque, porque claro, la Pau tenía muchísimos más dolores de cabeza, tal vez reuniones de primos, tal vez reuniones de familia, pues si era con una parrillada, mi papá trataba de evitar con cautela, siempre evitar y decir, mija, mejor el pollito está más rico que la carne, para no hacerme sentir mal o recordarme de que no comas carne para luego no pasar por ese dolor de cabeza horrible. Bueno, tuve una misa muy linda, muy exclusiva. Era solo para mí, me sentía a la vez de que podía ser mi última Eucaristía. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Me estoy adelantando a algo? Era mucho de cuestionarme, pero luego de eso, en septiembre, el doctor me dijo, Paola, estamos listos para hacerte la cirugía. Ven, por favor, hazte los exámenes preoperatorios y pues nos estamos viendo. Voy a coordinar la junta de médicos para planificar cómo va a ser tu cirugía. Para esto yo llegué a Colombia. Ahí era el país en el que me iban a operar. Llegué un miércoles, muy cansada, muy agotada. Esa despedida en el aeropuerto fue la despedida más fea de mi vida. Al saber que tal vez, si Dios quiere, en un mes nos veríamos con mis papis, con mis sobrinos, con mi enamorado. Llegué el jueves, me tenían que hacer exámenes preoperatorios, eran algunos exámenes de sangre. Me hice los exámenes de sangre y en la noche, tipo 6, era el último el turno para poder hacerme la resonancia, para saber de qué tamaño exactamente estaba el tumor y cómo iban a intervenir. Bueno, a las 6 me hice los exámenes de laboratorio en la mañana y pues en la tarde-noche debía regresar yo a hacerme esta resonancia en la que me acompañó mi prima, que ella vive allá en Colombia. Y pues nada, para esto le culpaba a que el viaje fue muy largo de Ecuador a Colombia en avión, que por eso me dolía la cabeza, de que tal vez no comí bien y por eso me dolía la cabeza. Y llegó a las 6 de la tarde cuando tenía que hacerme el examen, la resonancia magnética contrastada, y me vino un dolor que nunca antes me había venido. Era un dolor muchísimo más fuerte, un dolor que me quería partir la cabeza, me quería golpear mucho más fuerte en la pared, me quería jalar el cabello con tal de que ya no me duela, de que por qué me está doliendo, y mi queja siguió. De decir, Dios mío, ya me voy a operar, ya, ya me estás dando lo que yo quería y era que alguien se arriesgue a poder operarme y que todo salga bien. Pero Dios mío, ya no quiero el dolor de cabeza, ya no quiero nada de esto. Y, y salí con el mismo dolor de cabeza ese jueves 20 de septiembre. No, ese jueves salí
y, y nada, llegué a descansar, llegué a querer dormir, no podía por el dolor. Hubo alguna medicación que no podía llevar porque pues igual me quitaban en el aeropuerto. Había muchas cosas en las que hasta por mi peso, lo que sea, no se podía llevar o podía conseguir allá. O lo que yo tanto decía era pues bueno, ya me compro o ya me opero de una y no pasa nada. Eh, lo único que me consolaba y me daba fuerza para este dolor tan horrible es, como les decía, la despedida en el aeropuerto fue la peor. Eh, a ver si me volvían a ver, me fueron a dejar mis papás, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos y mi enamorado. Una despedida llena de nostalgia, de pedir mucho porque nos volvamos a encontrar, que sea súper bien, que ya no tenga dolores de cabeza y nada. Me sorprende tanto que unos niños tan chiquitos, tal vez de 7 años y 3 años, me digan, ñaña, yo sé que no te vas a morir. Yo le estoy pidiendo mucho a Dios para que no te mueras, pero que tengas un buen viaje y que ella venga sana para poder jugar y que ya no te duele la cabeza. Me partía en el alma saber que tantos eran los dolores de cabeza, tanto era el sufrimiento que compartía a veces, que ellos también lo comprendían. Fue muy duro porque nunca hubiera querido que tal vez ellos sufran o que sean tan chiquititos y que, y que puedan tal vez aceptar o ver todo el panorama como estaba. No lo sé. No hubiera querido que ellos sufran. Pues bueno, eh, los abrazos con mi papá, los abrazos con mi hermano, fueron, fue horrible. Fue de un amor tan grande. Tal vez no sé, porque siempre hemos ido de demostrarnos, pero tal vez decía, ¿por qué no te abracé más? Tal vez porque no te agradecí más, no te dije que te quería, aun cuando he sido de las personas que más ha demostrado cuando quiere. Nada, yo solo me iba para ahorrar gastos, porque ya tanto han gastado mis papás que luego de ya tener fecha definitiva para la cirugía, pues ya me alcanzaba mi mamá. Y mi papá me esperaba acá, en Quito. Eh, Eso era todo lo que yo me acordaba, todo lo que viví. Luego de salir de esa resonancia el día jueves y con un dolor que me partía la cabeza, con muchas quejas de decir, Dios mío, ya basta, ya voy a estar próxima a entrar a un quirófano, por favor, ya no quiero más dolor. He pasado 5 años con estos dolores, con muchos limitantes y todo, pero por favor, ten compasión. Ya me quejaba, renegaba mucho de estas cosas. Sin embargo, eh, pues el viernes, no, para esto, sin embargo, el jueves no podía dormir, no podía dormir para nada. Tuve una llamada con mis papás en la que solo les decía,
todo está perfecto, no me duele la cabeza, no me ha dolido la cabeza. Y nada, el doctor ya me va a decir cuándo va a ser la cirugía, pero que estemos tranquilos, que estemos bien, porque ya no, decía que no se merecían ellos que sufran. Han sido tan buenos padres, me han dado todo y más, que yo no quería que sufran. Tuve una llamada con mi enamorado, donde ya no pude más. Le dije que me dolía la cabeza, que ya no aguantaba. Y él siempre con mucho amor, mucha paciencia, pues nada, me decía que descanse, que si quiere, él me contaba un cuento, que me amaba, que soy muy valiente, pero que tranquila, que trate de descansar, que va a pasar. Y solo me acuerdo que me quedé dormida. No sé cómo pasó, porque antes no me quedaba dormida tan fácilmente cuando venía esos dolores de cabeza. Me debe haber dormido tipo medianoche. Y para esto tuve un sueño tan profundo, tan hermoso, que yo me levanté y decía, no me tomé nada y ya no me está doliendo la cabeza. ¿Qué pasó? Tuve un sueño que no me acuerdo, pero me levanté feliz, porque tenía sueños en los que me levantaba llorando. Eh, Fue un sueño que no recuerdo, no tengo claridad, pero me levanté sin dolor, cuando eso no pasaba, porque si me dolía el primer día, pues, Pau, aguántate 5 más, porque así eran mis dolores de cabeza. No entendía, y el día viernes 10 de septiembre del 2021 me levanté con la única esperanza de que me digan, ya entra ahorita o entra mañana al quirófano, porque estaba esperando la llamada más esperada de la vida, porque lo que iba a pasar el viernes era que mi neurocirujano iba a tener una junta de médicos. Eran 5 o 6 especialistas. Era un otorrino, era un ginecólogo, un endocrinólogo, el cirujano, el anestesiólogo y el neurocirujano. Eran 6 doctores que iban a intervenir en mi cirugía. y, y pues esa llamada, el doctor me decía que empezaban junta de médicos a las 9 de la mañana y terminarían tipo 3 de la tarde para poder decirme cómo planificaron la cirugía y qué día debía entrar al quirófano. Pues para esto mi mamá estaba lista con sus maletas para ver qué día ella tenía que ir a Colombia. Pues nada, este doctor tenía la agenda libre un poco en Colombia, o si no era en Estados Unidos. Todo se estaba dando. Yo decía, Dios mío, me estás apoyando, y todo se estaba dando. La agenda tenía libre. La junta de médicos fue al siguiente día, cuando eso también tarda, poder juntarles a todos los especialistas. Todo se estaba dando para que se pueda llevar esa cirugía. Sin embargo, la llamada llegó. Era un viernes 10 de septiembre del 2021, que no tenía ánimos de nada. Estaba con pijama, estaba esperanzada en que solo debía coger mi maleta y entrar al hospital, porque el objetivo no era ni conocer Colombia, no era nada, solo entrar al hospital y salir bien, salir con vida. Pues a las 2:43 de la tarde me llamó el doctor. Yo
muy desesperada, muy ansiosa por lo que me diga, pero a la vez tranquila porque sabía que lo que él me tenía que decir era solo el día en el que yo tenía que entrar al quirófano. Y nada, no sé, hasta yo misma me cuestionaba y decía, pero Paola, ¿por qué te pones nerviosa? Si solo debe haber, o sea, debes saber el día en el que vas a entrar, te van a operar y punto. No había otra. Pero bueno, este, el doctor me llamó y me dijo, Paola, necesito que estés sentada. Y yo seguía en mi cabeza de, ajá, doctor, ¿qué más me quiere decir? Si ya sé que me voy a operar, solo necesito saber el día. Y lo que se me cruzó por la mente fue, ¿qué le pasa? Tal vez sea hoy mismo que me quieren operar. Es lo que yo pensé. Sin embargo, me dijo, ¿ya está sentada? Quiero asegurarme que está sentada. Y le dije, sí, ya estoy sentada, doctor, cuénteme. Solo cogió y me dijo, no entendemos qué pasó. La junta, yo te dije a las 3 de la tarde, iba a durar hasta las 12. Y te llamo ahorita, las 2 de la tarde, porque hemos revisado cámaras, hemos revisado que haya sido tú la persona que se hizo los exámenes, que no se hayan confundido de exámenes y entre 6 especialistas no logramos entender. Y yo tampoco en ese momento, sí, pero ¿qué está pasando? Y me dijo, Paola, no sé cómo decirte esto, pero no entiendo, solo sé que el tumor desapareció. Bendito Dios. Yo no entendía qué pasaba. Tal vez con la poca empatía de los doctores dije, es una broma. Y esa fue mi respuesta. Doctor, en serio, dígame qué pasó. Y me dijo, Paola, sí, no sabemos qué pasó, pero no tiene rastro alguno de que ahí hubo un tumor. Y yo no sabía qué hacer. Y fue, doctor, y la medicación, pero hasta ayer me estaba doliendo la cabeza. Me quería partir la cabeza en dos. Y toda la cartera de medicamentos, ¿qué hago? Y me dijo, ¿para qué te vas a tomar si no tienes nada? No entendía, no sabía. Y solo fue un gracias, doctor. Seguí en shock, seguí en pánico. Estaba con mi prima, con su esposo. Y solo cerré la llamada del doctor diciéndole, gracias, doctor. Y yo sorprendida. Y solo me dijo, creo que es un trabajo desde allá arriba. Y me cerró. Mi prima y su esposo como que me dio trayéndome acá en la realidad. Me dijo, Pau, es un milagro. Felicidades. Seguía sin entender nada de esto. Y, y mis papás igual estaban esperanzados en qué iba a pasar, en que, qué me decía el doctor. En cuándo ya tenía que entrar y cuándo mi mamá tenía que viajar. Pues todos sabíamos que conducía a una cirugía, ¿no? Y yo le llamé a mi papá. Y me acuerdo que mi papá en videollamada lloraba como un niño desconsolado, sin saber qué estaba pasando. Y solo me dijo, bendito Dios, bendito Dios, y esto es porque te espera grandes cosas. La llamada con mi mamá fue lo mismo. Lloraban como dos niños.
desconsolados. Y mi mamá igual. Dijo, gracias a Dios, Dios nunca te abandona. Y nunca nos abandonó. Le llamé a mi enamorado. No creía. Y nada, todos muy, muy sorprendidos de todo esto, de todo este proceso. Y me costaba mucho a mí entender de que esto sería un milagro. A mí se me hacía una broma todo. Y no una broma, y a veces decía, ¿es broma? ¿O qué está pasando? ¿O qué me va a pasar ahora? Porque claro, me pasaron muchas cosas de la pandemia, decía, ¿por qué está pasando esto? De perderle a mi abuelita, decía, y ahora mi enfermedad, y que se cure así, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Nada, ese día salí a comer lo que no había comido en bastante tiempo y comí carne. Comí chocolate, me comí una cosa grasosísima, aún con la condición y la aceptación de que me iba a venir el dolor de cabeza, pero yo misma poniéndome a prueba. Y comí como nunca antes. Y nada de eso pasó. No me vino los dolores de cabeza. Seguía comiendo el tiempo que estuve allá. Y nunca me vino esos dolores de cabeza. Volví. Volví sin saber la magnitud y lo afortunada que era. Lo primero que hice fue ir a una iglesia, hablar con un padre. Y no entendía, y si antes era, ¿por qué a mí si yo he sido buena? ¿Por qué a mí si yo he hecho las cosas bien? Si yo he tenido buenas calificaciones, estoy siendo responsable, estoy valorándoles a mis papás, trato de ayudar a la gente. Si antes esos eran mis cuestionamientos, me pregunté todo ese tiempo, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Qué hice tan bien para merecerme esto? Dios mío, ¿por qué a mí sentirme yo tan afortunada de que esto me haya pasado? Entonces, me cuestionaba ahora de otra manera. El ser humano nunca se conforma con nada. Y ahí estaba yo, preguntándome qué hice tan bien para ser tan afortunada a un milagro de Dios. Y cuando llegué a la iglesia, agradecía por algo que tal vez no lo asimilaba. Decía gracias porque estoy sana y gracias porque no me duele la cabeza, pero ¿en qué momento viene con fuerza? ¿O qué va a pasar ahora? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice tan bien? Y el padre me contestó y me dijo, los milagros no tienen ninguna explicación, solo hay que dar gracias. Y disfruta tu vida, valora tu vida desde la parte de la ciencia, desde la parte psicológica, que es mi perfil profesional. Pues decía, es una parte de mi vida y ahorita tengo que estructurarme bien mi plan de vida, qué es lo que quiero, qué voy a hacer. No entendía mi comportamiento al, al, al cuestionarme cuando me estaba pasando y cuando estaba desde la enfermedad y ahora que soy tan afortunada también cuestionarme. Era como, Paola, ¿qué te está pasando? Tantos eran los cuestionamientos que solo ese día salí y dije sí, no tengo nada más que preguntar que solo saber cuál es mi propósito de vida. ¿Qué es lo que tú, Señor,
tú, Espíritu Santo, quieres de mí. Y desde allí he aprendido a valorar la vida, a agradecer. Me siento tan afortunada de ese milagro. Yo pienso y digo, ese jueves cuando me dolía bastante la cabeza, estuviste tú ahí conmigo, Madre Santa, Señor Jesús, estuviste ahí conmigo, tus manos estuvieron aquí en mi cabeza, en mi cuerpo. ¿Cómo lo hiciste? Hubiera querido verte. Son tantas las cosas que me digo y solo agradezco a Dios y esta vida que hoy tengo y que a Él totalmente le pertenece. Lo único que hago ahora es no perder el tiempo en que tal vez la fiesta de la vida, porque yo soy joven, debo aprovechar y pues bueno, luego paso el tiempo con mis papás o sí les quiero, pero nunca les digo a esa persona que tengo conmigo. Mis papás son viejitos, pero bueno, yo tengo que disfrutar mi vida y qué pena, así es la vida. Muchas veces como jóvenes nos basamos mucho en la edad cuando la vida sigue, cuando debemos entender nuestro propósito de vida. Yo aún no lo entiendo. Quisiera saber con exactitud, pero lo único que sí estoy segura es que no me debo planificar tanto la vida para 10 años, para 20, y que nunca las cosas que tú creas bien van a ser las mejores para ti. Y aquí estoy con mi grupo de ayuda social que tanto soñaba cuando tenga 30, 50 años y esté muy estable. Y lo estoy teniendo a pequeños pasos, pero estoy ayudando a la gente que pueda, a la gente que lo necesite. Estoy presta para ayudar. Siempre estoy abierta a recibir donaciones, a dar un poco de lo que yo tengo, ayudar con cosas de valor y más que eso, tal vez con la palabra, con la fe que hoy en día tengo y que siento que es gigante, con el amor hacia mi Santa Madre, hacia Dios. Creo que es muy poderosa y entendí que tal vez nosotros queremos algo que está bien, que está perfecto y que se ajusta a nuestros deseos, pero siempre, siempre, siempre hay algo mejor. Que podemos tener días difíciles, pero nunca días sin Dios. Aprendí a que la vida es rápida, pero está en nosotros poder detenerlos. En saber qué es lo que realmente es importante para ti, valorar a las personas, hacer lo que tú tienes en mente, lo que tú tienes en tu corazón. Ahora actualmente tengo 23 años y puedo seguir siendo un poco rara ante el grupo de amigos de mi edad en la que muchos no creemos o nos puede dar vergüenza hablar de Dios porque, claro, eso lo hace mi mamá, no yo. Pero créanme que sin Dios no obtenemos nada y con Él tenemos todo. Que nunca hay que avergonzarse de algo que nos trajo aquí, a este mundo. Que no desaprovechemos el tiempo en cosas vanas. Que fiestas podemos tenerlas. Debemos saber cuándo y con quién. Que decir un te quiero tampoco nos debe avergonzar. Que ir a misa o rezar el rosario, o leer la Biblia o hacer desde tu fe, desde donde tú desees tu muestra de amor, tu lenguaje de amor hacia Dios, pues sea algo real, sea algo sincero. Nosotros como jóvenes muchas veces solo pensamos en comernos el mundo sin saber que ese mundo sin Dios
no podríamos lograrlo. Y aquí estoy, feliz, agradecida con la vida, por los padres que tengo, por tener una pareja que me ha acompañado desde cuando inició. Él, su familia, su mamá estuvo pendiente de mí, como si fuera mi mamá. A su hermano, que estuvieron ahí en el proceso conmigo, que muchas veces hasta pensamos o me dijeron que cómo iba a estar él con una persona que podía estar enferma. Mucha discriminación, muchas cosas que si yo hubiera hecho caso al ser humano desde su comodidad, desde su creencia, tal vez no los hubiera logrado. Si yo le hubiera terminado a mi novio, cuando muchas veces me decían, es que no le haces feliz, es que no puede estar contigo si tú pasas acostada en hospitales, citas médicas, no estaríamos ahora 7 años con él, siendo muy felices, con mis papás. Si mis papás y yo hubiéramos hecho caso de que no gastemos en la universidad, no hubiera sido profesional y no estaría hoy siendo psicóloga, laborando en mi ámbito y también devolverles un poco de lo que mis papás me han dado, de lo mucho que me han dado. De poder consentirles a mis sobrinos, de saber que ellos a su corta edad siguen pidiendo por la ñaña para que nunca le pase nada y de que mi hermano siempre recuerda en los cumpleaños que soy buena persona y que nunca me debía pasar lo que me pasó, pero que gracias a Dios estamos aquí juntos como una familia que somos. Así que puedo tener 23 años, puedo tener 10 o puedo tener 80 años, que solo te digo que siempre agradezcas tu día, agradece por lo bueno y por lo malo. Es muy complicado agradecer por lo malo, pero créeme que Dios nunca te abandona, siempre está escuchándote. Y cuando estés en la cima y estés con tu momento bueno, que Dios te haya concedido lo que tanto pedías, no te olvides de seguir agradeciendo, de valorar, porque hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha y siempre nos protege. Y así es como a mí el 10 de septiembre del 2021, Dios transformó mi vida. Yo estoy agradecida infinitamente y lo poco que haga aquí como mi propósito de vida, siempre trato de entregárselo a Él, a decir que todo lo bueno que yo hago pues es solo es lo poco que yo puedo hacer por lo que Él hizo en mí. Y nada, a disfrutar tu vida, a nunca abandonar a Dios, a nuestra Virgen Santísima, que ella como madre siempre nos va a proteger y va a querer lo mejor para nosotros. Y que para Dios nada es imposible. Que puede la ciencia avanzar millón, pero no hay nada que Dios no pueda hacer. Un abrazo desde Quito, Ecuador, y gracias por escucharme. Y en este espacio estoy presta a cualquier novedad que surja. Si quieres que te acompañe en algún proceso, si quieres conversar conmigo de algo que te está pasando, si te está pasando algo similar, si tal vez te sientes perdido, ya no sabes qué más hacer, porque sí, no es fácil tener fe, porque muchas veces se te puede ir todo. Te sientes sin desesperanza, pues aquí estoy para ayudarte, para escucharte, para apoyarte. Un abrazo.